Bueno, pues hoy es martes de tercer grado, martes del doctor Leopoldo Gómez. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, mi querido Joaquín. ¿Cómo te va la vida, querido Leopoldo? Pues me va bien, a ti ¿cómo te va, Me va. Eso, de eso se trata. Como decía Julio Iglesias, me va. Oye, hablabas hoy de los retos de la Asamblea 22ª del PRI, que es ya el día 12. Ya el día 12, pues sí, cada vez salen más notas sobre esta asamblea. Pareciera que lo único importante que se va a resolver ahí, o lo más importante que se va a resolver ahí, tiene que ver con los requisitos para ser candidato a la presidencia de la República. Hay quienes dicen que deben regresarse los candados, sobre todo el candado de que quien que aspire a la candidatura del PRI tenga que tener un cargo de elección popular previo, y también por el otro lado, y en sentido contrario, hay quienes afirman que más bien debiera quitarse el último de los candados que queda, y eso es que quien quiera que aspire a la candidatura tenga 10 años de militancia probada. Y en efecto es un tema fundamental para una asamblea así, sobre todo fundamental para los que aspiran a esa candidatura. Recordemos, Joaquín, que allá por 96, en una de las asambleas más movidas que ha tenido el PRI, una suerte de rebelión de los priistas más duros contra la tecnocracia, que dejó fuera, al imponer estos candados, pues a buena parte del equipo del presidente Zedillo de la candidatura. Entonces, pues sí es importante qué requisitos se establecen para quien sea candidato. Si se regresara, perdón, dime. Y Leopoldo, después de esa asamblea 12, el PRI perdió en el 97 su mayoría histórica en la Cámara de Diputados y en el 2000 la presidencia de la República. La presidencia de la República, así es. Pues la baraja que le quedó al presidente Zedillo fue mucho más limitada. Fue una suerte de insurgencia priista la que vimos en ese entonces. Entonces, evidentemente, de regresar esos candados, ahorita, pues, parte del gabinete del presidente Peña Nieto, pues, ya no podría aspirar a la candidatura. Pienso, por ejemplo, en Aurelio Nuño, que no tiene un cargo de elección en su historial. Si por el contrario se quitan todos los candados y se permite, como están sugiriendo algunos, ahora hay una corriente crítica ahí que surgió y que dice que podría aspirar a la candidatura cualquiera que sea, pues nada más con ser ciudadano, punto, sin más requisito, pues se abre la baraja del presidente y podría entrar alguien como Mid. Entonces, esas definiciones son importantes. Sin embargo, Joaquín, me parece que el reto hacia el 18 para el PRI trasciende con mucho esta polémica. Yo no pienso, y aquí tú me corregirás, Joaquín, que haya habido un momento tan adverso para el PRI en la historia reciente, y en efecto, bueno, cuando perdió la presidencia y mientras estuvo en la oposición, fue un momento adverso para el PRI, pero en ese entonces tenía la mayoría de los gobiernos estatales, tenía un peso específico, en la opinión pública no estaba tan cristalizada esta opinión muy negativa sobre el PRI como ahora, es decir, ahora va a ir a las elecciones teniendo la mayoría de los gobiernos estatales en manos de la oposición, con una opinión pública que está muy decidida a favor ya del cambio, y además con resultados electorales del Estado de México no, pero que le han sido más bien desfavorables, si recordemos el 16. Entonces, para un PRI así de cuestionado y decaído, me parece que la Asamblea debiera cumplir otros propósitos o mandar otras señales. Una posibilidad es una señal interna, digamos, un propósito interno ya no hacia los aspirantes solamente, sino hacia el priismo todo. Y eso es que sea una suerte de catarsis revitalizante para el PRI. Y aquí pienso en la Asamblea, en la 14ª, Joaquín, que encabezó Luis Donaldo Colosio, te recordarás. Sí. Ahí hubo cambios importantes, por ejemplo, se creó el Consejo Político Nacional, se estableció esto de la consulta directa a las bases, que la verdad después fueron modificándose, el Consejo se hizo más chico, las consultas a las bases se les dio la excepción de los candidatos de unidad, como tú recordarás. Entonces, en términos de los cambios sustantivos, no me parece que haya sido tan relevante, pero sí fue un momento muy relevante para el priismo. Venían de la crisis del 88, después de la derrota en Baja California en el 89, un poco la incertidumbre de un presidente como Carlos Salinas, todo este tema de la desestatización, etcétera, no sabía cómo acomodarlo el priismo, y ese fue un momento catártico del que el priismo salió, yo creo,
pues reanimado, revivido, y de ahí se catapultó a la elección del 91, que pues realmente le fue muy bien al PRI. Eso me parece que podría ser una de las funciones que podría cumplir esta asamblea, pero para ello se requeriría pues que fuera una asamblea viva, de debate abierto, real, en la que militancia sea reconocida, escuchada. Si solamente van a juntar ahí a los delegados a que apruebe decisiones populares ya previamente establecidas, me parece que en ese sentido será una asamblea intrascendente, Joaquín. Ahora, ya no solo de cara al PRI, sino a la sociedad, me parece que también podría ser un buen momento, una buena oportunidad para que el PRI pues trate cuando menos de empezar a reposicionarse precisamente ante la sociedad. Esto requiere pues de inicio una autocrítica, pero además empezar a perfilar un nuevo discurso y una nueva propuesta que rechace y condene los errores del pasado, que construya sobre lo positivo, que pueda decirle a la sociedad a qué la llama a votar por el PRI, ¿por qué? Y por qué ya lo que se hizo y se condenó ya no va, ¿qué garantías le puede dar a la sociedad de que hay un cambio real? Me parece que ese sería un buen momento para empezar a construir este nuevo discurso y esta nueva propuesta. Si no lo hace, Joaquín, pues me parece que estará optando al final de cuentas pues por ir a las elecciones del 18 solo con su voto duro, ¿no? Es decir, que por cierto, Joaquín, me parece que es un poco la estrategia que siguió en el Estado de México, es que se fragmente la oposición, ir por el voto duro. Yo creo que hizo una muy buena campaña del Mazo, pero orientada hacia las mujeres, típicamente más priistas, de menor nivel educativo y de ingresos, todo esto del salario rosa, etcétera, y le funcionó. Si piensan que eso es replicable, a lo mejor optarán por su voto duro y no tratarán ya de recomponer su imagen más ampliamente. ¿Les da o no les da? No sabemos. Ahora, más allá de eso, lo que se ve ahorita, al menos en la prensa, es que no hay un ánimo así muy de reinvención dentro del PRI. Vamos a ver qué pasa de aquí al 12 y qué sucede en la asamblea, Joaquín. Vamos a ver si surge ese ánimo aquí en 3 semanas, porque mira, Leopoldo, yo veo que hay una tendencia al regresionismo, ¿sí? El discurso de López Obrador, volver al superestado, a los 80, ¿sí? Y ahora veo a este sector del priismo volver al ayer, Leopoldo, porque cuando hablan de poner el candado, ¿sí? De que solo quienes hayan tenido un cargo de elección popular pueden aspirar a tener un cargo de elección popular, Leopoldo, pues es lo más excluyente que hay, porque solo van a poder jugar los mismos. Así es, Joaquín, así es. Es que es totalmente, y las figuras que digamos que ahí están proponiendo esto pues son más bien del pasado, no todas, pero muchas sí vienen de ese prismo del pasado. Yo realmente creo que eso no va a avanzar nada, más bien creo, si leo correctamente, es que es más probable que se quite incluso el candado a los 10 años de militancia, y eso con un solo objetivo, y es abrirle la baraja al presidente. Parece que el presidente Peña maneja muy bien estos temas de la sucesión, sea en un gobierno estatal o en un gobierno para el gobierno federal, y a lo mejor querrá tener su baraja lo más abierta posible, y en ese sentido podría cambiarse eso, pero no sin algunas resistencias de los priistas, que a lo mejor al final se acomodan, como suele ser, pero lo que ya ves en algunas asambleas municipales y estatales, según lo reportaba precisamente el Excelsior ayer, creo que en primera plana, si recuerdo correctamente, pues es que se han estado jaloneadas y movidas algunas, que sí hay una militancia, y sobre todo pues en lugares donde no hay gobiernos priistas, pues sí hay una militancia que dice hay que regresar a una suerte de candados, pero sobre todo y por encima de los candados hay que ir a consultas a las bases, que no se define el candidato presidencial, ahora sí que por dedazo, que se defina por una consulta, en algunos casos que es una consulta directa, es decir, una votación, no sé cómo sería, porque no creo que haya un censo del PRI, pero en fin, es decir, si hay una militancia ahí que respingará de alguna manera, si se abre a que cualquier ciudadano pueda ser candidato y no solamente los priistas de cepa. Ahora, lo que está pasando también, estoy hablando con el doctor Leopoldo Gómez, porque es martes de tercer grado, vicepresidente de Noticieros Televisa. Lo que pasa, Leopoldo, es que los únicos que están haciendo esta, vamos a llamarle campaña, son los que quieren que haya candados. No hay ninguna campaña, permíteme decirle así, de quienes quieren que incluso no solo no haya candados, sino que se quite el requisito de los 10 años de militancia. No,
fíjate, fue interesante, Joaquín, no la hay, pero sí ves en la prensa reflejadas algunas, esto de la corriente crítica que te decía, algún otro grupo de ayer que no reconocí con franqueza, que también dice lo mismo. No sé, aquí sí es pura especulación, si son a las mejores voces que están ya, digamos, siendo guiadas desde Los Pinos o desde el gobierno, si el propósito es abrirle la baraja al presidente. Es decir, y pienso de José Antonio Meade en concreto, me parece que ese cambio sería necesario para que el presidente siga teniendo a Meade como una opción, no que sea el candidato, pero como una opción. Si eso no es así, esa opción se cerró. Ya estamos hablando de otros en la baraja, pero no de él. Entonces, de que aparece ese tema por aquí y por allá de manera esporádica, no sé. Tengo la sensación de que pudiera ser algo que al menos se esté probando como una idea, a ver si vuela. ¿No lo sientes así? Sí, pero lo veo a nivel mediático, no lo veo en las asambleas municipales o incluso estatales. No, nada. Cero, tienes razón. En esa partiente solo veo al viejo periodismo diciendo, vamos a cerrarnos, que abrirnos ni que nada, vamos a cerrarnos, que solo sean candidatos los que ya lo hayan sido, o sea, nosotros mismos, o sea, ellos mismos. Y también en esas asambleas lo que ves sí es el prismo más duro, pues evidentemente son los militantes, pero también lo que ves es una necesidad de ser reconocidos, y por eso toda esta insistencia en que las candidaturas se les consulten. Es un poco este ánimo que, insisto, afloró de manera, pues sí, muy muy interesante en la 14ª asamblea con Colosio. Sí hay un ánimo en el prismo, veo de hey, aquí estamos, de que merecemos ser tomados en cuenta, y es lo que el artículo de ayer del Excelsior reflejaba de manera muy clara. Sí, aquí estamos. El tema es que, por ejemplo, en el proceso interno del PRI, aquellas primarias que hizo, ¿te acuerdas? En el 99, el PRI se descapitalizó por andar haciendo las primarias, tuvo problemas financieros para hacer la campaña presidencial de la Bastida, y fue cuando tuvieron que caer en el Pemex Gate. Sí, así es, o sea, sí, eso también es cierto. Aquí, ¿cuál es el cálculo? Un cálculo puede ser evitar riesgos y apostar por el voto duro, como te decía, pero sobre todo evitar todo tipo de riesgos y hacerlo un poco como se hizo en el Estado de México, y de repente es el candidato y todos nos alineamos por ahí. Esa es una forma, sin duda. Me parece que la situación que enfrenta el PRI es extraordinariamente compleja, y que en ese sentido a lo mejor valdría la pena ser un poco más osado y usar esta asamblea como plataforma de lanzamiento de la candidatura, incluso para abrirle un discurso al candidato después. Hay una mesa acá de ética y no sé qué, pero de ética, es decir, están reconociendo que hay un tema ahí en la corrupción que es importante para la sociedad. A lo mejor una autocrítica, una condena a estos temas, ahí le abre después espacios en el discurso al candidato para marcar una cierta de separación que necesariamente tendrá que haber con el gobierno actual, o si quieres con el prismo de antes incluso. Siempre hay una suerte de ruptura o de distanciamiento en estos procesos. Me parece que la asamblea puede servir para abrirle ese espacio a quien quiera que sea candidato. Además, Leopoldo, pues el PRI necesita no un candidato único, necesita otro precandidato al menos para poder aprovechar el tiempo de las precampañas, porque ahora solo falta que tomen la decisión de irse nada más al proceso de campaña que empieza el 28 de marzo y hacer una campaña de 90 días, y así no llegan, Pues es lo que platicábamos el otro día, ¿sí? Joaquín, aquí. Yo no tengo claridad al respecto, la verdad, y es algo que debo de checar, y me comprometo a hacerlo para el próximo martes. En efecto, hay un periodo de precampañas, y si vas con candidato único no requieres precampaña. Pero según recuerdo, en el caso de el candidato Enrique Peña Nieto, tampoco tuvo contendiente. No hubo una precampaña como tal, pero tampoco recuerdo que haya desaparecido de los medios o que haya estado impedido a moverse políticamente en esas semanas. No lo sé, pero tienes razón. O sea, estrictamente, pues si ya está resuelto que es un candidato único, pues no habría precampaña y pierdes 90 días de espacio para hacer proselitismo, ¿no? Yo recuerdo que hicieron como un tour con Mario Fabio Beltrones, ¿te acuerdas? Hijo, lo recuerdo la verdad muy vagamente, sí. ¿Qué tal pasa el tiempo? O qué tal se me va la memoria, pero lo recuerdo vagamente. Desde la vez pasada, hace unos días que platicábamos esto, Joaquín, dije, yo lo tengo que estudiar y no lo he hecho, lo haré. Bien, véngale, pues entonces el martes es la tarea. Órale, pues. Gracias, querido Leopoldo.
Gracias a ti, mi querido Joaquín. Le mando un abrazo al doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticiero Televisa, porque hoy es martes de tercer grado.